Hola, futboleros, ¿cómo andan? Hoy les traigo un tutorial que me piden un montón, los 5 mejores regates de fútbol y como siempre vamos a ver cómo y dónde se hacen con ejemplos en partido. Hay algunos regates que se mantienen de PES 21, cambian algunas cosas, pero hay algunos completamente nuevos de fútbol, sobre todo el número 3 que te recomiendo que no te lo pierdas. Y además voy a estar sorteando 12.000 monedas en este video, así que si querés aprender a regatear y ganarte 12.000 monedas, este video es para vos. Lo primero que voy a decir, como en todo tutorial de regate, es que mi configuración es tipo de comando de amago en fácil, porque justamente simplifica mucho el regatear. También existe el manual, pero en este video vamos a ver cómo regatear con el tipo de comando en fácil. Y también aclaro que los videos, los clips sacados en partido, son tantos con la actualización 1.0 como la 1.1.1, porque todos estos regates sirven para ambas actualizaciones y estoy casi seguro que van a seguir sirviendo para próximas actualizaciones. Dicho todo esto, ahora sí, arranquemos con el regate número 1. El primer regate que vamos a ver es la marsellesa, un regate muy vistoso y muy efectivo. Y para hacerlo primero tenemos que soltar todos los botones y luego apuntar con el análogo derecho hacia donde está mirando el jugador, o sea, hacia adelante. Luego de esto rápidamente apuntamos con el análogo izquierdo para el lado que querés que salga tu jugador, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Como están viendo en los ejemplos, puede parecer un poco complicado si lo escuchan, pero in-game adentro del juego es muy fácil. Como te digo, análogo derecho hacia adelante y luego con el izquierdo rápidamente hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados para darle la indicación para dónde querés que salga tu jugador. En el caso de que estés usando la flechita, se mantiene la premisa del análogo derecho hacia adelante y reemplazas el análogo izquierdo por las flechitas, así que es completamente fácil. También te estoy poniendo el ejemplo, estoy poniendo también el control de Xbox para que todos puedan entender, así que si sos de Xbox o si también utilizás flechitas, dale like al video porque yo me acuerdo de todos. Ahora pasemos a ver dónde es mejor utilizar este tipo de regate y quiénes pueden hacerlo. Yo la marsellesa la divido en dos situaciones. La primera, que es para encarar, para regatear al rival y poder hacerle daño. Y la segunda, que es la que más me gusta, lo utilizo mucho para perfilarme. Porque es un movimiento muy rápido, es difícil que te puedan sacar la pelota. Y por eso, por ejemplo, adentro del área me puedo perfilar perfectamente para poder definir o con la pierna hábil o simplemente para sacarme un hombre adentro del área y poder definir. Pero ojo que también me suelo perfilar para poder cambiar la jugada o para perfilarme correctamente a la hora de hacer un pase. Porque con este movimiento estoy ganando un segundo, también aprovecho que mi jugador pique al vacío, que mi compañero pique al vacío y así de esta manera puedo continuar con la jugada. Te vuelvo a decir, para mí la marsellesa es excelente para perfilarte, la verdad es un movimiento muy rápido y es muy útil, pero ojo que no todos los jugadores la pueden hacer igual de bien. ¿Por qué? Porque los jugadores que lo pueden hacer correctamente son aquellos que tienen la habilidad justamente marsellesa, como por ejemplo Neymar, y podés hacer este movimiento muy rápido. Y los que no tienen esta habilidad pueden hacer la marsellesa, pero es una marsellesa media trucha porque es mucho más lenta, no la lleva tan pegado y sería como otro tipo de regate, no es la marsellesa en sí. Puede llegar a servir para algunas jugadas, el tema que como te digo, el movimiento de este giro es muchísimo más lento. Ahora que aprendimos la marsellesa, vamos a ver al regate número 2. El segundo regate va a ser regatear con Super Cancel, que es justamente cancelar una acción, y la vamos a utilizar en beneficio del regate. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil, tenemos que presionar un botón de acción, por ejemplo el de pase, y luego rápidamente el R1 o R2 en el caso de Play, en el caso de Xbox también estás viendo tu control en pantalla. Y esto se suele utilizar si vos te equivocás de un pase o si te están por tapar un pase, presionás la X, luego rápidamente R1, R2 y cancelás ese pase para no rifar la pelota, para no regalar la pelota. Pero nosotros, como te dije, lo vamos a utilizar para regatear. Yo lo utilizo sobre todo presionando cuadrado y luego rápidamente R1 y R2. ¿Por qué razón? Porque el Super Cancel te da mucha libertad de movimiento. Es completamente diferente hacer un movimiento normal con el análogo apuntando hacia un lado que cancelando la acción y luego apuntar hacia ese lado. Vuelve mucho más ágil a tu jugador, vuelve mucho más rápido. También confundís muchísimo más a tu rival porque en realidad no sabes si estás ejecutando un pase, si estás ejecutando un disparo. Puedes jugar un montón con la psicología de tu rival, incluso en mitad de cancha cancelando que vas a pasar
para un lado y sin embargo la pasás para otro lado. Pero a mí lo que más me gusta es a la hora de perfilarme, a la hora de patear al arco, con tiro colocado sobre todo, por la razón que les dije. Es mucho más rápido el cambio de dirección, entonces yo me puedo perfilar mucho más rápido. Simplemente cuadrado, hago un cancel en diagonal, ya me estoy perfilando y le tiro con tiro colocado y es muy fácil meter gol de esta manera. Y además, como bonus track del Super Cancel, si están notando, hay un leve cambio de velocidad. Hay como un sprint a la hora de hacer el Super Cancel. El jugador mete como un... no sé cómo explicarlo, pero mete como una aceleración un poco más arriba de lo normal. Y también por eso me gusta muchísimo el Super Cancel. La verdad es una de las bases principales de mi juego. Incluso en PES anteriores, incluso viene de la Play 3, de la Play 2. Yo lo sigo utilizando, te vuelvo a decir, utilizalo sobre todo a la hora de perfilarte, que me lo vas a agradecer. Ahora pasemos con el tercer regate, que este es nuevo, apareció completamente en eFootball, es algo que utilizo mucho, me sirvió y me sirve para seguir ganando partidos y llegar a primera, y estoy seguro que te va a servir a vos. El tercer regate se llama suscríbete, no seas rata, hay mucho tutorial de eFootball en el canal y la verdad me vas a estar motivando un montón si lo haces y es completamente gratis. Ahora sí, vamos en serio, el tercer regate se llama regatear con R1 o con RB en el caso de Xbox. Es muy sencillo, simplemente tenemos que mantener presionado el R1 a la hora de regatear, como están viendo en los ejemplos. Yo lo uso principalmente a la hora de girar sobre mi mismo eje cuando un rival me viene a presionar, me quiere comer la espalda, por así decirlo. ¿Y por qué razón? Porque a mi criterio vuelve mucho más ágil al jugador, hace mucho más ágiles los controles, incluso tiene la pelota muy pegada al pie. Y cuando un defensor rival me viene a presionar, mantengo presionado por 2 el R1 y en ese momento giro y me libro de mi rival. También lo podemos utilizar en un espacio reducido para regatear en una baldosa o en un 1 contra 1, pero yo lo sentí mucho más efectivo a la hora de los giros. Lo podemos utilizar este regate con cualquier jugador porque nos va a mejorar cualquier jugador, pero es mucho más útil con los regateadores como Messi, Neymar o Salah, por ejemplo. Pero no te voy a mentir que con Vieira, por ejemplo, me pude librar de una situación complicada más de una vez. Esta es una nueva mecánica que se introdujo en eFootball, yo decidí compartirla con ustedes. Espero que la puedan probar y que me digan en los comentarios si notaron diferencia o si no, o si simplemente estoy loco, pero a mí me sirve un montón. Ahora vamos con el cuarto regate, que el cuarto regate tiene 3 variantes que podemos aprovecharlas adentro del juego. Así que acompáñame. En el cuarto lugar vamos a ver el famoso cuadrado X, el famoso amago de tiro. Y como te dije, lo vamos a ver en 3 variantes. La primera variante yo la denomino el cuadrado X frenada en seco, que es simplemente a la hora de recibir un pase, presionar el cuadrado X para que el jugador la ponga abajo de la suela y de esta manera poder ganar un segundo de más muy importante. Por ejemplo, a la hora de hacer una pared, cuadrado X, y esperamos que nuestro jugador pique para poder meterle el pase. O incluso también para jugar con nuestro rival, porque podemos hacer la frenada en seco y nuestro rival nos revela un movimiento erróneo defensivo, porque por ejemplo se va para un lado equivocado de la jugada y nos deja el campo libre, o incluso también nos deja el pase para poder meter bien el pase filtrado. La segunda variante yo la denomino el cuadrado X para perfilarse, que era muy efectivo en PES 2021, que es simplemente hacer el cuadrado X, pero ahora sí darle una dirección para que el jugador salga perfilado y poder definir. ¿Qué pasa? Que en este eFootball yo no lo sentí tan efectivo, hay por momentos que la pelota sale muy disparada. Yo te recomiendo que el cuadrado lo mantengas presionado muy poco tiempo, tanto el cuadrado X para perfilarse como la frenada en seco, y luego rápidamente sí apretar la X. Pero como te digo, el perfilarse yo no lo sentí tan efectivo, todavía estoy encontrando el balance adecuado. Y en el tercer puesto tenemos el cuadrado X en movimiento, por así decirlo, que para mí es el más efectivo de todos, está bastante roto en este eFootball, y simplemente es cuando estás caminando o moviéndote con el análogo, hacer un cuadrado X para ir cambiando la dirección de la jugada y hacer el amague de tiro. ¿Por qué es tan efectivo? Primero porque te dije, porque es muy ágil el movimiento que hace. Y segundo, porque haciendo este movimiento puedes lograr que tu rival se caiga solo, se derribe solo o incluso el defensor rival se patine. Estoy seguro que te pasó un montón de veces. Esto también pasa cuando el rival mantiene apretado un botón defensivo y vos haces esta animación. No digo que esté bien porque la verdad me parece excesivamente roto y hay algunos jugadores que se basan completamente su juego en hacer cuadrado X y hacer caer a tus jugadores y poder definir. Pero bueno, te lo tengo que comentar porque es una MAE que hoy en día es muy meta.
Ahora vamos a pasar al quinto regate, que es un viejo conocido de todos, con algunas modificaciones. Pero antes vamos a ver cómo podemos participar del sorteo de las 12.000 monedas que voy a sortear, como te dije al principio del video. Para participar tenés que ir al link del comentario fijado y te va a mandar a esta página de sorteos. Y acá nos tenemos que loguear, que lo podemos hacer con nuestro nombre o el mail o con estas redes sociales. Yo en mi caso puse un mail de ejemplo y en la pantalla siguiente te va a aparecer esta única acción obligatoria, que es simplemente seguirme en YouTube. Y de paso aprovechá a seguirme, si no lo haces también activá las campanitas, así no te perdés de ningún tutorial, activá las notificaciones. Después de esto se te van a liberar diferentes acciones opcionales que te van a ir dando puntos, y mientras más puntos tengas, más chances tenés de ganar. Estas acciones son simplemente seguirme en Twitch, que yo no me puedo seguir porque es mi cuenta, seguirme en Twitter y sumarte a la comunidad de Telegram, que ya somos más de 700 miembros, nos ayudamos un montón y le mando un saludo gigante a todos los miembros de Telegram. La verdad, como te digo, la única acción obligatoria es seguirme en YouTube, el resto es opcional, pero te va a aumentar las chances. Me gustaría que puedan participar, este es un regalo que me hizo la gente de Konami valorando mi creación de contenido, yo decidí compartirla con ustedes. Así que nada, muchas gracias Konami por el regalo, pero por favor sumame nuevos eventos al fútbol. Ahora sí, pasemos con el quinto regate, que es muy útil en este juego. El quinto regate es el conocidísimo doble toque o la croqueta, pero este año es mucho más efectivo que ediciones anteriores. ¿Y cómo se hace? Sería como la inversa de la marsellesa. Primero soltamos todos los botones como siempre y después con el análogo derecho apuntamos hacia el lado que queremos que salga el jugador, ya sea izquierda o derecha. Luego de esto rápidamente apuntamos hacia adelante para el lado que está viendo el jugador para hacer efectivo este regate. Va a influir el tema del análogo derecho si estamos mirando en horizontal o en vertical al arco. Igualmente te estoy poniendo en los ejemplos para que puedas verlo, y adentro del juego te aseguro que es muchísimo más fácil. Si vos utilizás la cruceta es exactamente lo mismo que la marsellesa, el análogo derecho se mantiene y reemplazás el análogo izquierdo justamente por la cruceta. ¿Y por qué es tan efectivo este regate en eFootball? La verdad, porque lo hace a mucha mayor velocidad, lo hace con mucha precisión y es difícil marcarlo. Incluso miren estos clips que saqué de Twitter de Lucas, que es un streamer de eFootball que se los recomiendo, que hace el doble toque a una velocidad abismal. Obviamente para hacer esto tenés que tener muchísima habilidad, pero se puede lograr. ¿Qué es lo que opino yo? Que todo amague es defendible. Yo creo que se puede defender tranquilamente si tenés los conocimientos apropiados de defensa. Te dejo por acá arriba y aprovecho el tutorial de defensa que quizás te puede servir para marcar alguna jugada de este tipo. Ahora vamos a ver en qué posición de la cancha es más efectivo y obvio quién puede hacerlo. En cuanto a qué ubicación es más efectivo, obviamente por los costados de la cancha para ir tirando doble toque para meternos al área. Pero yo lo utilizo muchísimo adentro del área para perfilarme con mi pierna hábil y tirar con tiro colocado, porque me parece que es una combinación muy rota y muy efectiva. También lo podemos hacer por el centro de la cancha para romper a la defensa rival, pero creo que en este caso requiere un poco más de habilidad. ¿Y quién lo puede hacer? Estoy seguro que ya lo sabés, aquellos jugadores que tienen la habilidad doble toque, y si no hay algunos jugadores que combinan diferentes habilidades y tienen un doble toque característico, como el caso de Neymar, que la lleva muy pegada al pie, o puede ser ese que es el Neymar barato, digamos. Ahora te voy a dar un pro tip a la hora de regatear que me parece que toda persona tendría que saberlo. Mi pro tip es que no abuses de ningún regate que viste en el video. Si tu juego solo se centra en un regate, vas a ser completamente predecible, como aquellos que solo utilizan el cuadrado X para regatear. Sin embargo, si conoces y utilizás todos los regates, vas a tener muchas opciones a la hora de atacar y a la hora de hacerle daño al rival. Y si vos conocés todos los regates, también vas a saber mejor cómo defenderlos. Ya seas bueno haciéndolos o no, es importante conocerlos para pensar cómo podemos detenerlos. Y como último te dejo este bonus track, este regate, que es el famoso y conocido dejarla pasar, que es simplemente apuntar el análogo derecho al lado contrario que está viendo el jugador, y el jugador la va a dejar pasar entre las piernas. Y esto sobre todo nos sirve cuando tenemos un rival que marca muy agresivamente, nos selecciona anticipado un defensor y de esta manera lo podemos dejar pasar fácilmente y seguir corriendo tanto por la banda o por el centro de la cancha. Y también es importante la potencia que viene ese pase a la hora de dejarla pasar. No hay mucho más que decir, no les puedo dar más casi en materia de regates, aunque me quedó algún otro regate en el tintero, déjamelo en los comentarios, pero son más que nada regates vistosos. Así que nada, gente, si no te suscribiste hasta este momento, yo ya no sé qué hacer para que lo hagas. Sumate al sorteo, te mando un saludo muy grande
Y como digo siempre, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.